Crisis, tipo de cambio y enfermedades económicas. Vamos a hablar hoy, lo más seguro quizás en uno o dos videos, ¿ok? Por lo general hay tres tipos de crisis que se pueden dar. Unas son las crisis financieras, las otras son las crisis de balanza de pagos y las otras son las crisis económicas. En que las crisis financieras son de por sí altamente contagiosas y siempre tienen relación con caídas estrepitosas en las bolsas, el tema de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, con respecto a la crisis subprime, tiene relación con ese ámbito, las crisis financieras. Ahora, la particularidad que tienen es que son altamente contagiosas, es decir, le ocurre a un país una crisis financiera y va a comenzar a contagiar al resto de países y se puede llegar a una crisis financiera mundial. Bien. Por otro lado están las crisis de la balanza de pagos, que la crisis de balanza de pago tiene relación con lo siguiente. A ver, cada vez que se emite una moneda, se supone que debe existir un respaldo. Este respaldo puede ser de tres formas. Una pueden ser con las divisas, ¿ok? Que haya un respaldo de divisas, otro que haya un respaldo en oro y otro que haya un respaldo en bono, en bonos emitidos, ejemplo, por el Banco Central, etcétera. Siempre que se emite dinero, siempre debe tener un respaldo. Ahora, hay un dinero que no tiene un respaldo en sí, que eso se suele llamar como el dinero fiduciario, ¿bien? Pero en caso de que este respaldo, o mejor dicho, que se emita dinero sin respaldo, es muy grande, o sea, anda mucho dinero circulando en el mercado sin un respaldo, ¿bien? Se puede caer en una crisis de balanza de pagos, en que esta crisis no es contagiosa, ¿ok? Pero sí provoca crisis en el mismo país, ¿ok? Y puede generar, obviamente, altos niveles de inflación, también una crisis de balanza de pago. El mejor ejemplo es lo que lamentablemente tuvo que sufrir Argentina en el año 2002, ¿ok? Con la crisis que vivió y que también vino posteriormente el corralito, etcétera. Y ya cuando hablamos de una crisis económica es porque ya no solamente está afectando el tema financiero ni está afectando lo que es una crisis de balanza de pagos, sino que aquí ya está afectando a la economía en su totalidad. O sea, abarca muchos sectores de la economía. Ejemplo, el empleo, la inflación, inversión, el mismo déficit fiscal. O sea, todo se junta dentro de una crisis económica. Obviamente tiene repercusiones en el tema de vivienda, en el tema de salud, etcétera. O sea, la crisis económica ya es algo ya más generalizado en el país, no es un sector específico. Bien, esas son las tres grandes crisis o tres grandes tipos de crisis que suelen existir. Bueno, y aquí algunos videos que ustedes pues los pueden ir revisando, ¿ok? Que está el primer video habla sobre la burbuja inmobiliaria de la crisis subprime. También una película muy recomendada que es La Gran Apuesta. Y este video, que si mal no recuerdo, habla justamente sobre la crisis de balanza de pagos que tuvo Argentina, ¿ok? Y este que especifica o explica, mejor dicho, un concepto que se habla en el video de más arriba. Tipo de cambio ahora. Cuando hablamos de tipo de cambio, hay que tener claro que se refiere, y vamos a utilizar como ejemplo el dólar, ¿cuánto cuesta adquirir un dólar? Ese precio es el tipo de cambio, ¿ok? Supongamos que el dólar está a 800 pesos, quiere decir entonces que el tipo de cambio es 800 pesos chilenos. Entonces, comprar un dólar nos va a costar 800 pesos chilenos, ¿vale? Eh, el tipo de cambio también es para otras divisas y otras monedas, o sea, otras monedas extranjeras. O sea, yo puedo sacar el tipo de cambio con respecto al peso argentino, al peso colombiano, al peso mexicano, al euro, al yen, a la libra esterlina, etcétera. O sea, cada vez que yo convierto una moneda extranjera a la moneda nacional o veo cuánto cuesta comprar una moneda extranjera con la moneda nacional, estamos hablando de tipo de cambio. Bien. Ahora, existen, en realidad se suelen nombrar como tres tipos de cambio, que, que algunos lo agrupan en dos tipos de cambio porque uno de ellos es como parte del otro, ¿ok? Pero aquí los voy a detallar. Primero tenemos lo que se denomina como el tipo de cambio fijo,
en que aquí el valor del dólar se mantiene constante, o sea, no es que no cambia, bien, se mantiene por lo general parejo, o sea, yo sé cuánto va a valer el dólar mañana. Eso es un tipo de cambio fijo. Ahora, en este caso es el Banco Central quien tiene un gran trabajo que es inyectar y sacar dólares del mercado constantemente para ir manteniendo este tipo de cambio fijo. ¿Ok? Ahora, dentro de este tipo de cambio fijo, eh, suelen haber unos tres tipos de cambios fijos, que el primero es cuando ya estamos hablando del tipo de cambio dolarizado, o sea que prácticamente el país ya se maneja con dólares. ¿Ok? Después tenemos el convertible o la paridad, que aquí lo que se busca es que un dólar sea igual a un peso chileno, por ejemplo, o lo que ocurre en Argentina, un dólar, un peso argentino, en cuanto a que se mantiene fijo ese valor. Bien, vuelvo a repetir, yo con el tipo de cambio fijo tengo claridad cuánto va a valer el tipo de cambio mañana. Se supone que debería tener claridad si es que estamos hablando de un tipo de cambio fijo. Y está el otro, que es el de bandas semiflexibles, o sea, mejor dicho, tipo de cambio semiflexible o también bandas, como se suele denominar, que algunos justamente lo ponen, este que está aquí, lo ponen en como un apartado, o sea, como un tercer tipo de cambio, ¿vale? Que este tipo de cambio pues, se mueve entre bandas, o sea, tiene la libertad de mover su valor siempre y cuando se mantenga dentro de las bandas. Tiene un techo y tiene un piso, ¿ya? Ahora, este valor del dólar, mientras esté dentro de las bandas, puede tomar los valores correspondientes y libres. Ejemplo, si es que en Chile existiera un tipo de cambio con bandas y las bandas son de 800 pesos como máximo y 600 pesos como mínimo, entonces mientras el dólar se mueva o el tipo de cambio se mueva entre los 800 a los 600 pesos, puede tomar cualquier valor, 700, 710, 690. Pero si es que el dólar o el tipo de cambio sobrepasa los 800 pesos, por ejemplo, 810, entonces ahí se queda pegado en los 800 pesos, que sería el techo. Y por el contrario, si es que baja y por ejemplo está en 590, entonces se mantiene pegado en el suelo o en el piso, que serían los 600 pesos. Hasta que nuevamente el dólar suba y entre nuevamente a las bandas, ¿vale? Igual más adelante se explica bien esto. Y por último, el tipo de cambio flexible, que es el tipo de cambio que nosotros tenemos aquí en Chile, en que este se mueve a través del mercado cambiario formal. O sea, el valor que va a tomar el tipo de cambio dependerá de cómo se mueve la demanda y cómo se mueve la oferta de divisas. ¿Ok? Y en ese sentido es el mercado quien va regulando el precio, o sea, lo que planteó Adam Smith, que el mercado se autorregula. Hay veces que no se autorregula porque tiene fallas del mercado y ante eso tiene que entrar el Banco Central a intentar regular esto. Pero en nuestro caso el Banco Central no entra en forma directa, sino que puede hacerlo de forma indirecta. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo varía minuto a minuto en un día X el tipo de cambio en Chile. O sea, aquí tenemos a las 8:16 de la mañana y aquí tenemos a las 11:53. Observen todas las variaciones que tuvo, desde 755 a 759, después baja a 751,8 aproximadamente, después a las 11:53 estaba en 753,5,4 aprox. Esas son las variaciones que va teniendo, minuto a minuto. Bien, y esto es por la demanda y la oferta y también por especulación, que la especulación también genera cambios en la demanda y oferta de dólares. Bien. Ahora, el tipo de cambio fijo, ¿ok? En este caso lo que se busca es obviamente mantener este tipo de cambio en un valor constante, es decir, hoy cuesta 800 pesos chilenos el dólar, mañana va a costar 800, pasado 800, es lo que se busca. ¿Por qué motivo? Porque así se disminuye la incertidumbre o disminuye la especulación, que esto beneficia en parte al sector exportador y al sector importador. ¿Por qué? Porque el sector exportador e importador sabe a cuánto va a vender o comprar, depende,
la próxima semana. O sea, sabe a cuánto va a estar el dólar. Y en ese sentido tiene la certidumbre, o sea, tiene la certeza de que en la próxima semana el dólar va a estar a 800 pesos. Entonces yo sé a cuánto voy a vender los productos si es que soy exportador, o sea, cuánto voy a comprar los productos si soy importador. Bien. Este es el principal foco y a su vez se busca con este tipo de cambio fijo, bien, em, tratar de mantener controlada la inflación. ¿Por qué? Cuando el tipo de cambio sube mucho, si es que tuviésemos un tipo de cambio flexible, por ejemplo, que ahora, no sé, hoy el dólar está a 750 pesos chilenos, ¿ok? Y la próxima semana supongamos que llega a los 1500 pesos chilenos. Eso quiere decir que por cada dólar hay que ocupar más pesos chilenos. O sea, el peso chileno vale menos. Bien. Cuando el dinero nacional vale menos, la inflación sube. Y lo que se intenta con el tipo de cambio fijo es que esto no se produzca, que esta inflación se mantenga constante. El problema, el problema es que eh, este intento de detener la inflación es un poco engañoso, porque es como que el polvo se guarde debajo de la alfombra constantemente y va a llegar un momento en que ya se va a notar que la alfombra tiene ahí guardada polvo y comienza a salir por los lados el polvo. Y en este caso el polvo es la inflación. O sea, el mercado sigue funcionando. La demanda de dólares y la oferta de dólares se sigue moviendo, aun cuando hay un tipo de cambio fijo. Y esto provoca que a la larga la inflación se dispare igual. Y arreglar eso después es bastante complejo. No es fácil de arreglar cuando ya la inflación se comienza a descontrolar. Bien. Cuando hablamos del tipo semiflexible, el tipo de cambio semiflexible, tal como lo expliqué anteriormente, estamos hablando de bandas, ¿ok? Que lo podemos ver en este gráfico. Supongamos que en Chile tuviésemos bandas. En este caso la banda sería 755 el techo y 753 el piso. Aquí en este ejemplo, obviamente las bandas, en el ejemplo que yo doy, tienen un espacio muy acotado, ¿ok? O sea, lo hice a modo de ejemplo nomás, ¿bien? Pero una variación de 2 pesos es como muy poquito, muy poco. Pero la idea es que se entienda cómo funciona el sistema de bandas. En este caso, si es que en Chile tuviésemos un sistema de bandas, el dólar en todo este tramo, desde las 8.16 hasta las 10.36 aproximadamente, el tipo de cambio siempre se mantendría en 755, porque si se fijan está por sobre el valor. Aquí bajó, listo, aquí comienza a variar. En todo este tramo comienza a variar. Aquí nuevamente subió, se queda pegado en los 755. Aquí bajó un poquito, después aquí se queda pegado hasta que aquí ya entra en la banda y comienza a moverse, a moverse, a moverse. Pero aquí bajó. Y si es que como aquí bajó, se queda pegado en los 753 hasta que vuelva a entrar a las bandas. Ese sería el tipo de cambio semiflexible o también denominado con bandas. Y el tipo de cambio flexible, que este es el que ya se utiliza en Chile y se mueve a través del mercado cambiario formal, bien, en que aquí lo que va a determinar el valor del tipo de cambio va a ser cuántas variaciones tiene la demanda, cuántas variaciones tiene la oferta, y que mayoritariamente quienes provocan estas expansiones o contracciones de la oferta y la demanda son el sector exportador e importador, pero también siempre hay un caso de efecto especulativo. Bien. ¿Esto qué es lo que busca? Que lo vamos a ver en un próximo video. Lo que busca es que una de las ventajas que tiene el mercado cambiario formal es que el mercado se autorregula. Y hay casos en los cuales no se autorregula, el mercado tiene fallas y en este caso el Banco Central de Chile puede intervenir de forma indirecta. Es decir, el Banco Central no puede decir desde mañana el tipo de cambio es 650 y se acabó. No, sino que el Banco Central puede comprar dólares o puede vender dólares para modificar la demanda o la oferta de dólares y ahí modificar el precio o dicho de otra forma el tipo de cambio. Pero respecto al tipo de cambio flexible, vamos a seguir en el próximo video.